Antes de ser mundialmente conocida como Mama Cass, Cass Elliot nació como Ellen Naomi Cohen. Nació en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, en septiembre de 1941. Cass provenía de una familia de inmigrantes judíos de Rusia que, como muchos otros en aquella época, enfrentaban dificultades económicas. El dinero escaseaba y la vida estaba llena de desafíos. Desde pequeña, Cass mostró una personalidad fuerte y cautivadora, pero también cargó con un dolor interior, los prejuicios debidos a su peso. Tenía sobrepeso y sufría miradas de reojo, bromas y juicios, tanto en la escuela como en la sociedad en general. Pero no todo fue tristeza. Durante su adolescencia, especialmente en la preparatoria, Cass encontró un lugar donde se sentía bienvenida y feliz, el teatro escolar. Allí descubrió su pasión por las artes y se dio cuenta de que tenía un talento natural para el canto y la actuación. El escenario se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ser ella misma, lejos de los prejuicios. Fue durante este periodo que decidió cambiar su nombre artístico. Inspirada por la actriz Peggy Cass y en honor a una amiga fallecida, Ellen se convirtió en Cass Elliot, un nombre que, con el tiempo, se convertiría en sinónimo de voz poderosa, carisma y resiliencia. Estos humildes y tensos comienzos moldearon la persona que Cass se convertiría más tarde, un artista que enfrentó críticas constantes, pero que nunca dejó de luchar por su lugar en el mundo de la música. Cass Elliot siempre soñó con brillar en el escenario, así que, siendo muy joven, abandonó la escuela y se fue a Nueva York, decidida a seguir una carrera en el teatro. La ciudad era vibrante, llena de oportunidades, y ella quería vivir ese famoso sueño de Broadway. Pero no todo salió como esperaba. Cass hizo una audición e incluso estuvo muy cerca de conseguir un papel importante. Sin embargo, finalmente el papel recayó en una tal Barbra Streisand, quien apenas empezaba, pero ya demostraba ser una estrella en ascenso. Esto habría desanimado a cualquiera, pero no a Cass. En lugar de rendirse, cambió su enfoque. Si el teatro no le abría puertas, decidió adentrarse en el mundo de la música, donde creía que la gente podría ser menos cruel con su apariencia y más receptiva a su verdadero talento. Entre 1962 y 1964, Cass comenzó a participar en grupos musicales como The Big Three y posteriormente The Mugwumps, bandas de folk que estaban ganando terreno. Fue durante este periodo que empezó a forjarse un nombre en la escena musical y a mostrar el poder de su voz al mundo. También fue durante esta época que conoció a Denny Doherty, un músico carismático que se convertiría en una figura crucial tanto en su vida personal como profesional. La conexión entre ambos fue instantánea, y a partir de ese momento, la vida de Cass daría un giro aún más intenso y tortuoso. Este momento marcó la transición definitiva de Cass Elliot del teatro a la música, un paso esencial que pronto la colocaría entre los nombres más destacados de la historia del folk rock. A pesar de su talento y fuerza de voluntad, la vida personal de Cass Elliot no fue fácil, llena de altibajos, especialmente en el amor. Estaba profundamente enamorada de Denny Doherty, su compañero musical, pero esta pasión no tuvo el final feliz que ella esperaba. Incluso antes de que pudiera consolidar esta relación, Cass tomó una decisión práctica que cambió su vida por completo. En 1963 se casó con James Hendrix, guitarrista de la banda The Mugwumps. Sin embargo, este matrimonio no fue por amor. De hecho, fue una estrategia para ayudar a Hendrix a evitar el reclutamiento, una especie de matrimonio de conveniencia. Cass sabía que este matrimonio no era auténtico, en el sentido romántico, pero fue una decisión práctica para afrontar las circunstancias de la época. Tras la disolución de The Mugwumps, Cass esperaba que Denny Doherty continuara con ella nuevos proyectos musicales, pero decidió unirse a otra banda, The New Journeyman, que incluía John y Michelle Phillips. A pesar del rechazo personal que sufrió, especialmente por parte de John Phillips, quien dudaba que su voz encajara con la banda, pero a quien de hecho le disgustaba su apariencia debido a su peso, Cass no se rindió. Estaba decidida a unirse a la banda, incluso enfrentando resistencia y prejuicios, porque sabía que esta era su gran oportunidad de éxito.
Esta etapa de la vida de Cass estuvo marcada por decisiones difíciles, relaciones complicadas y una lucha constante por encontrar su lugar, tanto en la música como en el amor. Unirse al grupo que más tarde se llamaría The Mamas and the Papas no fue nada fácil para Cass Elliot. A pesar de su enorme talento y su potente voz, se enfrentó a una férrea resistencia, especialmente por parte de John Phillips, uno de los líderes de la banda. Oficialmente, John dijo que su voz no encajaba con los arreglos vocales del grupo, pero entre bastidores, la verdad era otra. Le disgustaba la apariencia de Cass, especialmente su peso. Esto la llevó a ser tratada con un intenso rechazo e incluso con crueles burlas, lo que dañó gravemente su ya frágil autoestima. Aún así, Cass no se rindió. Siguió a la banda, prácticamente rogando por unirse, enfrentándose a un trato que rozaba la crueldad. Solo le permitían ensayar, pero nunca tocar en el escenario con ellos. Su suerte cambió cuando el grupo, más interesado en la fiesta y el hedonismo que en el trabajo serio, se quedó sin dinero y necesitaba un lugar donde vivir. Cass vio una oportunidad perfecta. Hizo un trato ingenioso. Ofreció alojamiento, pero a cambio quería unirse oficialmente a la banda. John Phillips tuvo que aceptar para no quedarse sin hogar. Este cambio fue un punto de inflexión en la vida de Cass, ya que se ganó su lugar con gran valentía y determinación, a pesar de los prejuicios y el rechazo inicial. A partir de entonces, comenzó a brillar con el grupo y se convirtió en parte de uno de los mayores fenómenos musicales de la década de 1960. Tras un gran esfuerzo para unirse al grupo, Cass Elliot finalmente brilló junto a los demás miembros de The Mamas and the Papas. Con su voz única, llena de personalidad y fuerza, el grupo conquistó el mundo de la música en la década de 1960. Saltaron a la fama con éxitos que siguen siendo clásicos hoy en día, como California Dreaming y Monday Monday, canciones que marcaron a toda una generación y definieron el sonido folk rock de la época. A pesar de su éxito, Cass continuó enfrentando problemas personales. Los prejuicios contra su peso persistieron, e incluso sus propios compañeros de banda, en momentos de mayor crueldad, bromeaban al respecto. En una de sus famosas canciones, por ejemplo, hay una línea directa que hace referencia a su peso, demostrando lo mucho que era objeto de burlas a pesar de ser una estrella. Además, las tensiones internas dentro del grupo crecían. Cass sufría un amor no correspondido. Su gran amor, Danny Doherty, terminó involucrándose con Michelle Phillips, otra miembro de la banda. Esta traición aumentó aún más el dolor y la sensación de aislamiento que sentía Cass. A pesar de todas estas dificultades, siguió siendo una fuerza musical impresionante, capaz de cautivar al público con su voz y presencia escénica. El éxito con The Mamas and the Papas fue la cúspide de la carrera de Cass Elliot, pero también puso de relieve los desafíos que enfrentaría tanto dentro como fuera del escenario. A pesar del éxito con The Mamas and the Papas, la vida amorosa de Cass Elliot estuvo plagada de complicaciones y un profundo desamor. Estaba enamorada de su compañero de banda, Danny Doherty, pero desafortunadamente este amor no fue correspondido como ella esperaba. La situación se volvió aún más dolorosa cuando Danny comenzó una relación con Michelle Phillips, otra miembro del grupo, lo que dejó a Cass sintiéndose traicionada y aislada dentro de la banda. Esta situación afectó profundamente sus sentimientos, intensificando la soledad y la tristeza que Cass ya albergaba debido a los constantes juicios sobre su apariencia y peso. En una conversación difícil, Cass incluso se quejó con Michelle de la crueldad de esta traición, perder el amor de la persona que más amaba a manos de alguien de su propio círculo, lo que agravó aún más el dolor. A pesar de la conmoción emocional, Cass se mantuvo firme, profundizando en la música y encontrando fuerzas para lidiar con su turbulenta vida personal. Este periodo refuerza cómo, aún en medio del brillo del escenario y la fama, Cass enfrentó intensas y complejas batallas emocionales. En 1967, durante un viaje a Londres para una actuación, Cass Elliot enfrentó un momento difícil que sacudió su imagen pública. Fue detenida por la policía acusada de robar ropa de cama del apartamento donde se alojaba. A primera vista, parecía un asunto simple, casi trivial,
pero pronto comenzaron a surgir rumores de que la situación era más grave que un simple robo. Se especuló que las autoridades en realidad buscaban otras cosas, como su presunta participación en drogas ilegales, algo bastante común en la industria musical de la época. Además, Cass fue vinculada a un hombre llamado P.D. Dawson, quien no solo era un supuesto amante, sino también su proveedor de sustancias ilegales. Esta relación dejó a Cass en una posición muy vulnerable ante la policía y la prensa. Aunque los cargos fueron retirados por falta de pruebas, el episodio causó un daño significativo a la reputación de la cantante y la banda, llegando incluso a provocar la cancelación de conciertos programados. Este momento marcó un punto de inflexión en su carrera con The Mamas and the Papas, dejando claro que la vida de Cass estuvo llena de altibajos, fama y controversia. Tras dejar The Mamas and the Papas, Cass Elliot decidió emprender una carrera en solitario. Poseía un talento enorme y un fuerte deseo de mostrar su propio estilo, lejos de las tensiones de la banda. En uno de los momentos más importantes de este periodo, Cass firmó un contrato para actuar en el famoso Caesars Palace de Las Vegas, un prestigioso recinto donde habían brillado grandes artistas. Pero, para cumplir con los estrictos estándares de la industria, Cass se sometió a una dieta muy estricta y peligrosa. Ayunó durante días seguidos durante meses, todo para perder peso e intentar ajustarse al ideal de belleza de la época. Esta rápida y extrema pérdida de peso afectó gravemente su salud. Poco antes de su debut, sufrió amigdalitis, hemorragia de las cuerdas vocales, mononucleosis e incluso hepatitis, una serie de problemas que afectaron su voz y energía. El día del concierto, Cass no estaba en su mejor momento. Su voz, que antes había sido potente e impactante, era débil y casi inaudible, decepcionando tanto al público como a la propia cantante. Intentó cambiar la situación durante el segundo concierto de la noche, pero su salud seguía delicada y la reacción del público fue negativa, lo que resultó en la cancelación de su contrato restante. Este fue un momento muy difícil para Cass, quien luchaba contra la depresión y la sensación de fracaso, pero seguía luchando por mantenerse relevante en la escena musical. En medio de toda la turbulencia en su carrera y los desafíos personales, Cass Elliot experimentó un momento brillante: el nacimiento de su hija, Owen. La llegada de la niña le brindó a Cass una nueva motivación y un enfoque diferente, alejándola temporalmente del foco de atención. Pero incluso con tanto interés mediático, Cass mantuvo en secreto la identidad del padre de Owen. Fue muy firme en proteger la privacidad de su hija y mantener su vida personal alejada de chismes y especulaciones. Este misterio solo se reveló mucho después de la muerte de Cass, cuando Michelle Phillips, su compañera de banda, reveló que el padre de Owen era el guitarrista Chuck Day, un músico que también colaboró en los grandes éxitos del grupo. Este secreto, celosamente guardado mientras Cass vivía, demuestra cuánto luchó por proteger lo que más amaba: su hija y su vida personal. La maternidad se convirtió en una parte fundamental de la vida de Cass, dándole la fuerza para enfrentar las dificultades de su carrera y su vida. Cass Elliot también se hizo conocida por sus extravagantes fiestas en Hollywood, que reunían a multitud de celebridades e incluso figuras controvertidas de la época. Entre los invitados a estas fiestas se encontraba nada menos que Charles Manson, líder de una secta criminal famosa por los horribles asesinatos que cometió. Esta conexión, aunque superficial e indirecta, generó controversia en torno a Cass, especialmente tras los impactantes crímenes cometidos por el grupo de Manson. John Phillips, su compañero de banda, incluso hizo una dura acusación, culpando a Cass, de alguna manera, del trágico destino de Sharon Tate y otras víctimas. Sin embargo, esta acusación no fue corroborada por las autoridades. Este episodio destaca cómo la vida de Cass estuvo llena de altibajos, momentos de brillantez artística, pero también momentos de escándalo y dificultades personales. A pesar de estas controversias, Cass siguió siendo una figura querida y respetada en la industria musical. En sus últimos años, Cass Elliot continuó enfrentando graves problemas de salud, agravados por dietas extremas y un estilo de vida intenso. En 1974, durante un programa de televisión presentado por Johnny Carson, enfermó entre bastidores,
pero intentó restarle importancia, diciendo que solo se trataba de una bajada de azúcar. Aún así, su salud era evidentemente delicada. A pesar de los síntomas, como tos constante, dificultad para respirar y fatiga, continuó con su apretada agenda, actuando en lugares destacados como el London Palladium. Cass también asistía a fiestas y eventos sociales, manteniendo su imagen de mujer vibrante. Pero en privado, su condición física preocupaba a amigos y familiares. Su última aparición pública fue en una fiesta, donde, aunque se encontraba de buen humor, su salud llamó la atención. Poco después, fue encontrada muerta en su apartamento, víctima de un ataque al corazón. Cass Elliot falleció repentina y tristemente, víctima de un ataque al corazón en su apartamento de Mayfair. Su muerte estuvo rodeada de muchos rumores e historias exageradas, la más famosa de las cuales involucraba un supuesto sándwich de jamón, que se convirtió en una leyenda urbana que distorsionaba su lucha real con el peso y los problemas de salud. Esta historia, aunque popular, es falsa y ha reforzado los estereotipos y prejuicios que rodean a la cantante. A pesar de todo, el legado de Cass está marcado por su brillante talento, su voz única y la fuerza que poseía para afrontar difíciles retos personales y profesionales. Tras su muerte, su hija, Owen, se fue a vivir con la hermana menor de Cass, quien se convirtió en su cuidadora. Uno de los grandes misterios en la vida de Cass Elliot era la identidad del padre de su hija, Owen. Cass lo mantuvo en estricto secreto durante toda su vida, protegiendo la privacidad de su hija e impidiendo que la prensa investigara el asunto. Solo muchos años después de su muerte, Michelle Phillips, su compañera de banda y amiga íntima, reveló que el padre de Owen era el guitarrista Chuck Day. No solo tenía una relación personal con Cass, sino que también contribuyó a la creación de algunos de los mayores éxitos del grupo, como Monday Monday y California Dreaming. Esta revelación añadió una nueva dimensión a la ya compleja y fascinante historia de Cass Elliot, demostrando que, incluso en medio de tantas dificultades, logró mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado. Aunque Cass Elliot enfrentó muchos desafíos en la vida, su talento finalmente fue reconocido oficial y merecidamente muchos años después de su muerte. El 20 de octubre de 2022, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un símbolo que celebra su impacto y su inmensa contribución a la música y la cultura pop. A la ceremonia asistieron familiares, amigos y colegas, incluyendo a Michelle Phillips, quien destacó el respeto y la admiración que Cass aún inspira. Además, su voz y su historia únicas continúan conmoviendo a fans de todas las generaciones, consolidando su lugar como una de las voces más icónicas y queridas en la historia del rock y el folk. A pesar de enfrentar prejuicios y luchas personales, Cass Elliot dejó un legado de coraje, talento y autenticidad que resuena hasta el día de hoy.